Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con la gestión dinámica de la memoria en Pascal y vamos a comenzar a ver este tipo de variables denominadas puntero. Definición de punteros. Punteros en Pascal. Un puntero es un tipo básico en Pascal, como un entero, un booleano, un char, un real, etc. Y como tal ocupa en memoria una cantidad determinada conocida en tiempo de compilación, generalmente 4 bytes. Una variable de tipo puntero contiene una dirección en memoria en la cual se almacena una variable de otro tipo. Las variables de tipo puntero en Pascal son tipadas, lo que quiere decir que un puntero se declara para que apunte a un tipo particular de datos, ya sea entero, booleano, real, char, etc. Un tipo especificado por nosotros mismos, pero no puede apuntar a ninguno otro. Es decir, si creamos un puntero y lo declaramos para que apunte, por ejemplo, a un tipo real, pues no vamos a poder hacer que ese mismo puntero apunte a un tipo char, por ejemplo. O apunta a un tipo o apunta a otro, pero no a dos o a más a la misma vez. Bien, teniendo esto claro, vamos a ver cómo se define sintácticamente un puntero. Como dice aquí bien, sintaxis, type, la palabra reservada para definir tipos, luego colocamos el identificador del puntero, que generalmente ponemos tipo puntero y el tipo al que apunta ese puntero, es decir, tipo puntero, seguidamente un símbolo de igual, como hacemos comúnmente para definir tipos, y posteriormente colocamos un acento circunflejo y después el tipo al que queremos apuntar. Bien, ese acento circunflejo lo podéis hacer con la tecla Shift y con la tecla que está a la derecha de la P, que es el acento circunflejo. Bien, pues teniendo eso claro, tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo, un type, tenemos tipo y vamos a definir, por ejemplo, el tipo TP, de manera simplificada, TP, por ejemplo, real, un tipo puntero que apunta en real, luego igual, y colgamos un acento circunflejo y real. Finalmente, evidentemente, cerramos la instrucción con punto y coma. De esa manera definimos un tipo puntero real que apunta a un tipo real. De esa manera definimos un tipo puntero. Entonces estamos declarando que tipo puntero es una variable de tipo puntero que apunta a elementos del tipo apuntado. Evidentemente, cuando nosotros declaremos una variable, cual sea, y declaremos que esa variable es de este tipo, pues esa variable va a apuntar al tipo apuntado. El símbolo circunflejo, el acento circunflejo, podría leerse como puntero a. Por ejemplo, como hemos visto aquí arriba, type tp entero igual a un puntero a un integer, o sea, a un entero. Sería como tp entero es un puntero a integer. Bien, pues de esta manera definimos un tipo puntero. Bien, entonces vamos a ver aquí un ejemplo de utilización de tipos puntero. Vamos a leer este código y vamos a hablar sobre él. Inicializa el código como type, seguidamente de tp entero, que es igual a acento circunflejo entero. Es decir, estamos definiendo el tipo tp entero, que es un puntero que apunta a un entero. Después, en la sección var, pues declara dos variables. La variable p1 como tp entero, de tal manera que p1 es una variable puntero que apunta a un entero, y p2 es una variable que es un puntero a un entero. Y ahora aquí vemos algo bastante interesante que tenemos que tener en cuenta a la hora de programar. Porque si tenemos una variable p1 que es un puntero a un entero utilizada como un tipo, y otra variable declarada directamente, pues puede haber problemas a la hora de comparar estas dos variables. Es decir, P1 es del mismo tipo que P2. De esa manera nos evitamos problemas. Podemos utilizar siempre el tipo definido por nosotros mismos, de tal manera que nosotros abstraemos el código de en una mayor medida. Por lo tanto, siempre es aconsejable definir tipos. Bien, se ha declarado un tipo tp entero indicando que las variables definidas de ese tipo contendrán direcciones de memoria en las cuales estarán variables de tipo entero. La variable p1 se declara del tipo tp entero.
por lo cual se reserva la memoria en la pila, 4 bytes, para albergar una dirección de memoria que apuntará a un entero almacenado en un montículo. Es decir, vamos a almacenar en la pila una dirección de memoria que va a estar en hexadecimal. Vamos a poner aquí x, va a estar en la pila, y esta dirección de memoria contiene, por ejemplo, un puntero p, y después va a apuntar a un espacio reservado en el montículo donde se guardará el contenido de esa variable dinámica p, que va a ser del tipo, pues el tipo puntero al que apunta este puntero. Por ejemplo, si tenemos el tipo entero, pues aquí va a tener un entero. Vamos a poner e de tipo, vamos a poner e que representa a un entero y va a estar en el montículo, y la dirección de memoria asociada a este puntero va a estar en la pila o stack. Bien, para usar los punteros no es necesario declarar un tipo y pueden usarse directamente. Como veis, hemos hecho aquí directamente, hemos declarado la variable p2 como un puntero a un entero. Como veis aquí dice tal y como se hace en P2. Sin embargo, crear un tipo aumenta la abstracción del código y elimina problemas de comparación de tipos entre los punteros. Como bien dice aquí, P1 es el mismo tipo que P2. Entonces, de esta manera pueden surgir problemas, pero si siempre utilizamos un tipo que nosotros mismos definamos, pues nos evitaremos problemas de ese tipo. Bien, pues vamos a ver la inicialización de punteros. La declaración de variables reserva una zona de memoria para esas variables, pero no elimina los contenidos que hubiese en esa zona ni inicializa las variables. Por lo tanto, P1 contendrá inicialmente un valor basura. Si nos vamos arriba, aquí declaramos P1, pero inicialmente contiene un valor basura, como ocurre normalmente cuando nosotros declaramos una variable. Si recordáis, en un vídeo, creo que fue de strings, hablé sobre lo de inicializar variables. Yo tenía un error en el programa si no inicializaba una variable string como cadena vacía. Me daba un problema. Pues por eso hay que tenerlo en cuenta, hay que inicializar variables. Utilizar un puntero cuyo contenido es basura generalmente tendrá efectos fatales para la ejecución del programa, como bien dice aquí. Por eso se recomienda inicializar los punteros a un valor nulo. El valor nulo. Este valor se representa por la constante nil en Pascal. En otros lenguajes, por ejemplo en C o en Java, se representa por null. Nosotros inicializamos una variable de tipo puntero utilizando el identificador de esa variable. P1, por ejemplo, es igual, asignamos este operador de asignación igual a nil, de tal manera que P1 apunta a nil, al nulo, al vacío. De tal manera que asignamos a P1 un puntero al vacío. Y esto es lo que se debe hacer para inicializar variables de tipo puntero. Bien, vamos a ver la creación de una variable dinámica. Para crear una variable dinámica apuntada por un puntero se utiliza un procedimiento llamado new, que está definido en la unidad system, de tal manera que podemos reservar memoria para ese puntero P1 utilizando new y pasándole como parámetro la variable dinámica, que en este caso la variable puntero, que es P1, de tal manera que se reserva espacio de memoria en el montículo para P1. Funcionamiento: reserva memoria para el tipo de la variable apuntada por el puntero, que se pasa por parámetro, en este caso entero, e inicializa el valor del puntero a la dirección de memoria. Es decir, P1 contendrá la dirección de memoria en hexadecimal. Bien, y P1 pues contendrá basura almacenada en esa dirección de memoria en el montículo. Bien, si no existe memoria suficiente para reservar el procedimiento, new asigna al puntero el valor nil. Muy sencillo, si nosotros hacemos un new de una variable puntero, hay dos opciones. V contiene una dirección de memoria en hexadecimal, o V contiene nil,
es decir, que no hay memoria suficiente para reservar para esta variable puntero. De tal manera que luego cuando trabajemos con estructuras de datos y utilicemos implementaciones dinámicas, vamos a tener esto en cuenta para verificar si hay memoria o no. Bien, bueno, aquí vemos un gráfico donde nos dice que estamos en la pila, tenemos el puntero P1 y que tiene una dirección de memoria asociada a ese puntero. Y esto se efectúa al declarar una variable de ese tipo puntero a la hora de compilar. Bien, luego, cuando estamos en tiempo de ejecución, al hacer un new de P1, lo que hacemos es reservar memoria en el montículo y en este caso que hemos estado viendo, pues P1 tendrá esta cajita para él y P1 circunflejo será el contenido asociado a esa variable dinámica, que será un entero, 6, 9, menos 1, 50, lo que sea. Bien, vamos a ver ahora la destrucción de una variable dinámica, es decir, vamos a liberar memoria para tener más espacio, evidentemente. Para liberar la memoria de la variable dinámica apuntada por un puntero se utiliza el procedimiento dispose, definido en la unit system, por ejemplo, dispose de P1. Os adelanto que hay que tener mucho cuidado con hacer dispose porque podemos tener problemas por ello. Ya veremos más adelante cómo utilizamos punteros y repito que hay que tener cuidado con el procedimiento dispose. Bien, funcionamiento. Marca la memoria apuntada por el puntero como liberada, de forma que puede volver a ser utilizada. Y ahora nos dice, ¿qué ocurre con el valor de P1 después de la ejecución de un dispose? Depende del compilador. Bien, P1 no varía de contenido y sigue conteniendo la dirección de la variable dinámica, o bien toma el valor de nil. Por lo tanto, yo siempre recomiendo después de hacer un dispose, lo pongo aquí arriba, después de hacer un dispose de una variable dinámica, mi recomendación es igualar la variable puntero v a nil, siempre, para que no haya errores a la hora en tiempo de ejecución. En cualquier caso, P1 ya no es válido para acceder a la variable apuntada, y tratar de utilizarlo para acceder a ella podría en ocasiones producir errores de ejecución. Por ello, si nosotros hacemos un dispose de v, evidentemente no trataríamos de acceder a ese contenido de v, no trataríamos de acceder a v circunflejo. Entonces, después de un dispose, yo os recomiendo hacer apuntar ese puntero que lleva el dispose a nil. Bien, vamos a ver aquí un esquema de cómo acceder a una variable dinámica. Una vez creada la variable dinámica se maneja como cualquier otra, es una variable como pensad hacer una variable estática, un string, un char normal. Pues vamos a utilizarla igual pero con una sintaxis un poco diferente. El acceso a través del puntero y el operador de dirección, ese acento circunflejo que representa a una flecha. Es decir, vamos a ver este dibujo. P1 es un puntero que tiene asociado una dirección de memoria a este puntero. Luego este puntero va a apuntar a una cajita, por así decirlo, en el montículo. Y esta cajita contiene un dato D, vamos a llamarle, y este dato D se representa por P1 circunflejo. De tal manera que si nosotros hacemos un P1 circunflejo, dos puntos igual, como P1 es un entero, es un puntero a un entero, pues le decimos que vale 6, luego lo que va a haber dentro de esta cajita D va a ser igual a 6. Luego esta variable dinámica va a contener el valor de 6. Supongamos que tenemos una variable estática, por ejemplo, entero, vamos a llamarle y le decimos que es 6. Pues es lo mismo, ahora vale 6, pues P1 circunflejo vale 6 también. Es lo mismo, simplemente con una sintaxis diferente. Y evidentemente la memoria se maneja dinámicamente. Bien, pues aquí tenemos dos tipos de variables, las estáticas y las dinámicas. La declaración, ¿cómo se hace? Pues una declaración de una variable estática, colocamos el identificador, dos puntos y seguidamente el tipo de esa variable. En dinámicas, pues parecido, utilizamos el identificador de la variable dinámica, por ejemplo,
un puntero a un entero, PE, por ejemplo, en este caso I, 2 puntos, acento circunflejo y un entero. Para esto, para declarar variables dinámicas, pues recomiendo utilizar tipos definidos por nosotros mismos, de tal manera que en el tipo utilizamos esta sintaxis. Bien, ¿cómo se crean variables estáticas? Pues no es necesario, en tiempo de compilación ya se crea la variable estática. Pero en las variables dinámicas, pues la memoria de esas variables se gestiona dinámicamente, de tal manera que en la ejecución de un programa se asigna o se elimina. Pues con el procedimiento new podemos asignar memoria en el montículo a cierta variable puntero dinámica. Bien, escritura, una variable estática, pues como bien veis aquí e, 2 puntos igual a 6, es decir, metemos un dato o asignamos ese dato para la variable i. ¿Cómo se hace con la escritura? Pues lo mismo, tratamos de acceder al contenido y le insertamos el dato, en este caso entero 5, y circunflejo 2 puntos igual 5. Como veis, una variable seguida de un acento circunflejo representa el contenido de esa variable en dinámica. Y la lectura pues es el proceso inverso, pero es lo mismo. En la escritura pues j es igual a i, por ejemplo, y en variables dinámicas j es igual a i circunflejo. Como veis, i circunflejo representa el contenido y lo insertamos en la variable j, que en este caso es estática. Pero insertamos el contenido de una variable dinámica perfectamente. ¿Por qué es estática? Porque como veis, j no lleva un acento circunflejo. Si j fuera una variable dinámica, si j fuera un puntero, pues esta operación no se podría realizar, porque estamos intentando asignar un valor entero a un puntero y no a una variable que apunta a un entero. De tal manera que j es una variable estática a la cual le asignamos un entero, una variable estática así de tipo entero. Bien, pues vamos a ver aquí este ejemplo. Asignación y comparación de punteros. Nos dice sentencias válidas de asignación de punteros. P es igual a Q, es decir, Q inicialmente apunta inicialmente a esta cajita 11. Esta cajita que tiene el valor de 11. Luego con esa instrucción P igual a Q, como veis un puntero igual a otro puntero, no estoy utilizando contenido, estoy igualando dos punteros, de tal manera que ahora P va a apuntar al mismo lugar que apunta Q, de tal manera que el contenido de P y Q va a ser 11, es decir, P circunflejo va a ser igual a 11 y Q circunflejo va a ser igual a 11. Estos son, bueno, vamos a llamarle valores booleanos y van a ser los dos true. Los dos van a contener el mismo valor entero. Como veis, le asignamos al puntero el valor de otro puntero. De esta manera podemos asignar el valor, o sea, los dos punteros apuntan al mismo lugar, de tal manera que el contenido de ambos es el mismo. Es una operación que hay que realizar con cuidado, porque ahora todo cambio realizado en P circunflejo afectará a Q circunflejo y viceversa. Es decir, si nosotros decimos que P apunta al mismo lugar que Q, si nosotros modificamos el contenido de P, pues también se va a modificar en Q. Y viceversa, si modificamos en Q, también se va a modificar en P. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso a la hora de programar. Y ahora nos dice, ¿cuál es el resultado de Q circunflejo igual a 4? Vale, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a decir que Q circunflejo es igual a 4. Luego un puntero Q va a apuntar a una caja cuyo contenido inicial es 4. Ahora decimos que P es igual a Q. Luego un puntero P va a apuntar a la misma caja cuyo contenido es el que tenía Q, o sea 4. Bien, P circunflejo vale 11. Luego, ahora el valor de que había en Q y en P, o sea, el valor que estaba en la cajita que tenemos aquí, ahora vale 11. Y finalmente hace una instrucción writeLine Q circunflejo. Luego, esta instrucción como resultado nos saldrá un 11 que es un entero. Bien, aquí sale un P igual a nil, simplemente que lo que hace aquí es cortar este puntero de tal manera que P es un puntero que apunta al vacío. Y new P pues le asigna una dirección de memoria, es decir,
que vuelve a apuntar a una cajita. Bien. Y ahora vemos aquí otro ejemplo de asignación y comparación de punteros. Comparación de punteros. Dos punteros son iguales si contienen la misma dirección de memoria. Es decir, dos punteros son iguales si apuntan al mismo lugar. Si Q apunta a esta cajita e I apunta a esta cajita, los dos punteros son iguales. Y si hacemos un if x es igual a y, en este caso then writeLine true, es decir, en este caso sería verdadero porque x es igual a y, es decir, estos dos punteros apuntan a la misma caja y por lo tanto, como apuntan a la misma caja, el valor de x circunflejo va a ser igual al valor de y circunflejo. Como veis, x es igual a y. X circunflejo y y circunflejo son la misma variable, porque apuntan a la misma cajita, de tal manera que contienen el mismo valor. Y ahora, comparación de variables dinámicas. Identidad. Dos variables dinámicas son idénticas si y solo si están en la misma dirección de memoria. Igualdad. Dos variables dinámicas son iguales si, a pesar de estar en direcciones de memoria distintas, su valor es el mismo. Por lo tanto, x e y son iguales pero no son idénticas, porque x e y apuntan a direcciones de memoria distintas pero contienen el mismo valor, de tal manera que si x es igual a y, decimos que x e y son idénticas. Pero si x es distinto a y y x circunflejo es igual a y circunflejo, decimos que x e y son iguales. Es decir, x e y van a ser idénticas cuando x e y apunten a una misma dirección de memoria, como veis en este caso. Y x e y son iguales si x apunta a una dirección de memoria y apunta a otra dirección de memoria, pero ambas direcciones de memoria contienen los mismos datos. Es decir, aquí en este caso, como veis, x es distinto a y. En este caso, x es distinto a y. Pero x circunflejo y circunflejo son iguales. Pero evidentemente son distintas variables. Apuntan a direcciones de memoria distintas. Pero el contenido de las mismas es el mismo. De tal manera que podemos decir que x e y son iguales, pero no son idénticas. Y en el caso de arriba, x e y son idénticas. Bien, pues de esta manera hemos visto ya todo lo referente a la gestión de la memoria de nuestro ordenador, gestión dinámica de la memoria, y hemos visto la introducción a los punteros, hemos visto su uso y cómo se utilizan, pero para reforzar este conocimiento sobre los punteros vamos a hacer implementaciones y a resolver ejercicios para que nos quede más claro, y cuando nosotros utilicemos los punteros para programar directamente, pues sepamos utilizarlos y no tengamos errores. Bien, pues eso ha sido todo y nos vemos en el próximo tutorial.